en la primera diapositiva un poco esa portada de un artículo que salió recientemente, hace unos meses, en Gastroenterology, que es una publicación, un review de varios temas, y justamente pone esta portada para ver que es una enfermedad que se puede camuflar bastante y presentarse de distintas maneras. Decidí empezar un poco con la bibliografía, mostrando un poco los artículos recientes, para que vean que justamente hay mucha publicación, y también para destacar por ahí la idea de que basarnos en general en esta enfermedad, en la medicina basada en la evidencia, justamente en artículos, porque es por ahí una enfermedad que con respecto a como se conjuga mucho con la parte nutricional y con las dietas, hay mucho en internet, mucho en Dr. Google, en Instagram, y mucha publicación que no es realmente la que vale la pena escuchar o lleva a errores. Entonces por ahí uno tiene que intentar basarse en por lo menos en lo que tenemos hasta ahora. Y hay publicaciones recientes al respecto. Dentro de esta publicación que les mostraba recién, hay varios artículos, y quería destacar y también mostrarles de entrada, como parte de un poco el aprendizaje que uno tiene, por ahí a lo mejor los expertos dentro de la Argentina que son en enfermedad celíaca. Dentro de ellos está el maestro, que es el doctor Julio César Bay, que es argentino y es un referente no solamente nacional y latinoamericano, sino a nivel mundial de la enfermedad celíaca. Fíjense otra revisión abajo de una guía mundial de la Organización Mundial de Gastroenterología, es maestro de la Organización Mundial de Gastroenterología, y es por ahí a lo mejor el padre un poco de todos. Hay otras publicaciones recientes donde también aparecen otros argentinos destacados, también abajo el doctor Verdú y el doctor Stefanolo, y en general tenemos en Argentina varios que son parte del seleccionado, que son la mayoría del Hospital Udaondo. Lo tenemos al doctor Vilá, acá, que participó doctor del Hospital Udaondo durante muchos años, se formó ahí, y él seguramente lo debe conocer a todos ellos. No sé si me falta alguno. Martín, por ahí lo referente, traté más o menos acordarme, pero realmente ellos son los que, algunos están acá, otros, el doctor Verdú está en Canadá y bueno, a nivel mundial, y todos son importantes porque además de escuchar a nosotros en cada congreso, también tipo las publicaciones, y también a nivel de las redes sociales. Doctor Ashman, doctor Stefanolo, la licenciada nutricionista que es experta en enfermedad celíaca, la licenciada más temprano. A nivel de las redes sociales aportan mucho material para los médicos, para la población en general, con mucha evidencia científica. Y eso es lo importante. Sobre todo en este tiempo de que, insisto, hay tanto dando vuelta por ahí, a lo mejor hasta médicos y gastroenterólogos también. Por ahí a lo mejor no basado mucho en la medicina basada en la evidencia. Y en esta enfermedad, donde la restricción alimentaria por ahí tiene un pilar fundamental en el tratamiento, también es importante, porque en esta época también hay mucha, no sé si les pasa a ustedes en el consultorio, pero como a nosotros nos pasa a través de las redes sociales, la gente viene con mucha restricción alimentaria en general, con un montón de cosas, y bueno, nada, entonces por ahí a lo mejor es bueno escuchar a ellos que son expertos en este tema. En cuanto a la definición, bueno, en general en la definición engloba un poco todo lo que es la enfermedad celíaca, que es una enfermedad multisistémica que afecta, por la leo de corrido después, una enfermedad multisistémica crónica autoinmune que afecta al intestino delgado de niños y adultos, precipitada por la ingesta de gluten en pacientes genéticamente predispuestos con potenciales complicaciones agudas y a largo plazo. Obviamente es multisistémica, puede afectar cualquier
cualquier órgano en forma directa, como el intestino, o la piel, entre comillas, y también en forma indirecta por las carencias, otras partes del cuerpo. Es crónica, no tiene cura, se da en pacientes autoinmunes, se da en pacientes genéticamente predispuestos y con complicaciones agudas y también a largo plazo, que por suerte ya vemos poco, pero las vemos. Esto en general es algo en general no gusta, pero básicamente es el efecto de cómo produce la alteración inmunomediada por el linfocito T, el gluten en la mucosa intestinal, aumenta la permeabilidad y desencadenamiento de todas las citoquinas antiinflamatorias, llevando a la alteración de la mucosa, con atrofia, hiperplasia y atrofia valvular. Dentro de los trastornos relacionados con el gluten, en general, obviamente tenemos la enfermedad celíaca como básica y la más conocida, la más estudiada por muchos años, y después empezaron a aparecer otras definiciones como la sensibilidad al gluten no celíaco y la alergia al trigo. En lo cual, ahora 2 palabras le voy a dedicar a cada una, pero no más que eso, porque en general no tienen más importancia por lo menos para nosotros. Pero donde el gluten es la piedra fundamental y es la causa y el antígeno fundamental precipitante de la enfermedad celíaca, y se cree que de las otras también, pero además que es el antígeno reconocido y se cree que es, dentro de las enfermedades autoinmunes en general, uno de los pocos antígenos conocidos. Las otras enfermedades autoinmunes muchas veces nosotros decimos, bueno, la producción no sabemos la causa, pero el gluten en la enfermedad celíaca es el antígeno base. El gluten es la proteína que no se absorbe ni se digiere, se elimina por heces y orina, y es la base con la que se arma todo el procesamiento de los alimentos para dar textura, y está presente en el trigo, en el centeno y la cebada, y también en la avena, que la puse aparte, la avena, o sea, todos sabemos TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Pero la puse aparte porque últimamente hay mucha discusión y también mucha duda con respecto a la avena, sobre todo porque hay países donde en general es mucho más refinada y está dentro del código alimentario, está permitido. En Argentina no, y eso tiene que quedar bien claro, en Argentina todavía no está permitido. Estos días salieron aparentemente 4 alimentos por el Ministerio de Agricultura de la provincia, como que con el logo como que se podía comer libre de gluten, y eso está en discusión, está en revisión. Esto es reciente de ahora. Pero por el Código Alimentario Nacional, al día de la fecha, no está aprobada la avena para el paciente celíaco. Sí, en otros lados, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, pero con controles muy estrictos. Ellos hacen, los pacientes que ingieren avena, le hacen controles de laboratorio seguido para ver si les afecta o no. Incluso en otros países, acá, o sea, en Chile, en países y en provincias limítrofes, en Mendoza, había mucha comercialización de avena, liberándola para el uso en los pacientes celíacos. Cosa que por ahí a lo mejor cosa que por ahí a lo mejor en otros países lo hacen porque tienen menos fibra disponible que lo que tenemos nosotros. Entonces por ahí a lo mejor nosotros como que todavía no necesitamos, porque tenemos alimentos, entre comillas. Bueno, por ahí a lo mejor lo ideal es todavía evitar el consumo de avena en los pacientes celíacos.
Sí, ahora. Está bien. Ah, ¿y tampoco? Ahí está. Bueno, como les decía hoy, se dan en pacientes genéticamente predispuestos, no tiene enfermedad celíaca que quiere, sino que puede, que está predispuesto genéticamente, y la exposición al gluten desencadena la enfermedad. Pero en general se cree que hay disparadores o desencadenantes de la enfermedad que pueden desencadenarla. Por eso también a veces la idea con el diagnóstico a veces de la edad, o que mucho error con respecto a que se cree que o sea, si no se diagnostica de chico después no se tiene. Entonces saber eso, saber que hay desencadenantes o disparadores de la enfermedad que pueden aparecer y hacerla, justamente, por ejemplo, infecciones. Es muy frecuente que los pueblos de infecciones, más allá de que muchas veces las infecciones alteran la microbiota a nivel intestinal, y eso desencadena muchas alteraciones que pueden ser de intestino irritable, por ejemplo. También lo tenemos que sospechar y solicitar los anticuerpos cuando hay, sobre todo, persistencia de síntomas. Dos palabras le dije con respecto a la sensibilidad al gluten no celíaco y la alergia al trigo. En realidad la sensibilidad al gluten no celíaco no se considera ni siquiera una enfermedad. Es algo del cual no se conoce todavía demasiado, y quizás todo esto con el tiempo cambie. Recién hablábamos con Martín cómo fueron cambiando las cosas de la enfermedad celíaca desde hace 15 o 20 años atrás. Ahora, bueno, quizás a lo mejor con esto aparezca una entidad distinta y se descubra a lo mejor qué secuencia de aminoácidos o proteínas distintas pueden desencadenarla, más allá del gluten, o que haya otras sustancias que sean la desencadenante mezclada con el trigo de los síntomas relacionados con la ingesta de trigo en los pacientes que están caracterizados con sensibilidad al gluten no celíaco, como pueden ser los FODMAP, los ATIS, que ahora les voy a decir algunas palabras sobre eso. Pero en realidad lo básico de esta enfermedad, esta condición, es que se diagnostica por exclusión. Después de haber tenido un paciente con síntomas compatibles, se le pide anticuerpos y anatomía patológica, que después lo vamos a ver. Si dan negativos y hay una mejoría de la clínica con la dieta libre de gluten, bueno, ahí podemos caracterizar al paciente a lo mejor como una sensibilidad al gluten no celíaco. Pero lo importante es eso, que no presenta anticuerpos ni alteraciones positivas como la enfermedad celíaca, y que no existe un marcador específico. No existe algo que podamos pedir y decir, bueno, este paciente tiene una sensibilidad al gluten no celíaco y con eso lo medimos. Antes, todavía se sigue por ahí pidiendo, y viendo que ya van a ver que no hay que pedirlo más, pero la anticladina, cuando se pide anticladina, da un poco alta la IgG, anticladina daba positiva, bueno, decían, bueno, puede ser sensible al gluten, pero eso no está para nada comprobado. Y lo otro importante con la sensibilidad al gluten no celíaco es que es una condición que no requiere, como la enfermedad celíaca, una dieta libre de gluten estricta. Esto mucha gente, más allá, después, a ver que yo voy a ser tajante con el hecho de la dieta libre de gluten, que es fundamental. Acá no. Acá uno al paciente le puede decir, bueno, si elige él tener una mejoría, ojo, como también la gente que decide empezar una dieta libre de gluten, con lo cual yo particularmente no estoy de acuerdo sin tener un diagnóstico, pero si el paciente tiene una mejoría, bueno, la puede hacer, pero a lo mejor, que es lo que yo le digo a veces en el consultorio cuando hay gente que ya viene haciéndolo y no quiere diagnosticarse, no quiere cambiar, que no sea estricta con esa dieta, que no tenga, o sea, más allá de comer en su casa alimentos procesados sin gluten, más allá de tener a lo mejor ciertas precauciones al comer, en general no tenga la idea de cuando vaya a comprar o cuando vaya a comer afuera, porque eso es lo que le cambia un poco la vida al celíaco realmente. Entonces se puede ser un poco menos estricto en esto, se debe ser un poco menos estricto en esto, porque, insisto, no es una enfermedad. Con respecto a la alergia al trigo, que es un trastorno relacionado con el gluten, dos palabras, o sea, se llama en pediatría, es una reacción mediada por vitamina E, por la exposición a proteínas del trigo, como la albúmina, globulinas,
ATIs, que son proteínas de gluten que alteran se está hablando mucho de eso, que altera la función de la tripsina y de la alfa-tripsina y impide la absorción libre de las proteínas de gluten. Las gliadinas, gluteninas, y es más frecuente en pediatría y está relacionado más con síntomas a nivel de la piel y respiratorio. Hay una mejoría en general en la adolescencia. Bueno, esto un poco también, dos palabras, y tampoco me quiero meter en el tema porque en general es más de los nutricionistas, pero a veces se cree que esa intolerancia al trigo, que no está relacionada con la enfermedad celíaca en sí, puede estar relacionada con la ingesta también de lo que se llama FODMAP, que son hidratos de carbono de cadena que se dificultan la absorción, que no se absorben, pasan al colon, generan mucha atracción de agua con mucha fermentación a nivel intestinal, sobre todo a nivel de los fructanos, que son muy fermentativos, y eso se cree que también puede ser, junto con los ATIs, la causa de esa intolerancia al trigo y que no está presente en los pacientes que son diagnosticados de enfermedad celíaca. Pasando un poco a la incidencia de epidemiología, es una enfermedad con una prevalencia baja, sigue siendo subdiagnosticada. Este iceberg, yo me acuerdo haber estado en la residencia y ya en las charlas estaba y sigue estando, porque la forma clásica de presentación es muy baja y cada vez es un poco más baja. Ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, nada, sigue siendo un poco subdiagnosticada. La prevalencia del 1% se da más en mujeres y se da a todas las edades, lo que hablábamos hoy. Esto no hay que dejar de sospechar en pacientes grandes. En pacientes de 70 y pico de años uno puede sospechar una enfermedad celíaca y puede diagnosticarla. Va a costar a veces cambiarle los hábitos alimenticios, va a costar un montón de cosas, pero bueno, a veces si estamos en presencia de síntomas muy graves de la enfermedad, bueno, es importante el diagnóstico. Pero uno tiene que dejar sospechar, y incluso en los 40 o 45 años es una edad muy frecuente de diagnóstico, porque no se diagnosticó antes o porque no se gatilló antes, pero sobre todo por eso, porque no se diagnosticó antes. Es una enfermedad con baja prevalencia. Hablábamos con Martín también recién, que en una época me contaba él, cuando se hizo una charla casi de 20 años, nos contaba que quería hacer un screening poblacional. Bueno, generalmente, ahora por ahí a lo mejor no tiene mucho sentido. Sí, en los casos donde uno tiene sospecha, digamos, ¿no? En ese momento tampoco se sabía, por ahí el costo-beneficio no tiene sentido hacer un screening general de la enfermedad celíaca. Sí, en los pacientes donde tenemos realmente sospechas clínicas o enfermedades concomitantes que uno puede aumentar ahí el nivel de prevalencia. Dentro de los síntomas y signos que tenemos los típicos, los típicos y atípicos, digestivos y extradigestivos, clásicos. Y una clásica definición también y desglose de la clínica del enfermo celíaco. Lo típico, lo clásico es el paciente con diarrea, con desnutrición y con pérdida de peso. Eso por ahí también varió mucho. En general, ahora en un estudio reciente hablaba que el 70% de la gente que se diagnostica con enfermedad celíaca es un peso normal. Así que no hay que pensarlo sí o sí en ese paciente que está desnutrido, que tiene bajo peso o que tiene diarrea, porque también es muy común el paciente constipado que también pueda presentar enfermedad celíaca. Pero no deja de pensar en el obeso, sobre todo. El obeso a veces uno en general lo descarta. A simple vista, el ojo clínico te dice en el cerebro que descarte que es el celíaco, pero en realidad no, también hay que pensarlo. Síntomas digestivos como el reflujo es bastante importante, un síntoma muy específico, pero se ha visto mucho. La distensión abdominal, los vómitos, dolor abdominal, constipación, como dije, hiporexia, las astas orales, es algo que también en general uno cuando lo ve a veces se le viene
a la cabeza tratar de diagnosticarlo, a pesar de que la causa más común es el hepático, que es la causa, o nervioso, pero no es la enfermedad celíaca, pero bueno, también hay que pensarlo. Y acá cuadrito un poco con todos todas las manifestaciones extradigestivas. Extradigestivas donde fundamentalmente, y sobre todo en la consulta nuestra, es muy frecuente la anemia. Es muy común la consulta clínica hacia el gastroenterólogo con anemia, porque es demasiado. A veces por ahí también para el reumatólogo. Pero bueno, la causa de anemia en la gastroenterología, obviamente, es la causa fundamental por pérdida de sangre, por alguna lesión en el aparato digestivo. Pero también dentro de eso hay que pensarlo en una anemia crónica, de larga evolución, sin diagnóstico, muchas veces mal diagnosticada. O sea, tenemos pacientes que vienen y dicen: tengo anemia de nacimiento, tengo anemia mediterráneo, tengo anemia lo que sea, y nunca se diagnosticaron y bueno, en realidad termina siendo una enfermedad celíaca. Entonces, ante un paciente con anemia, dentro de todo el perfil de anemia, no estaría mal, sobre todo si hay algunas otras cosas concomitantes o signos concomitantes, agregarle los anticuerpos para la enfermedad celíaca. Alteración en el patograma. Es muy común también, nosotros ya por sí, cuando viene un paciente con alteración en el patograma, más allá de la serología, en general también le agregamos los anticuerpos para la enfermedad celíaca, porque es muy frecuente que estén aumentadas por 3-4 veces las enzimas. Así que también es otra cosa donde hay que sospechar. Una de las enfermedades más características es la dermatitis herpetiforme, que ya vamos a hablar en forma especial. Y también hay que sospecharla cuando hay enfermedades autoinmunes asociadas. Eso también es frecuente, obviamente por cuestión de incidencia en la diabetes, pero también enfermedades tiroideas, como enfermedades autoinmunes en general. Cuando están presentes hay que tenerlo un poco más presente. Las alteraciones óseas, oculares, neurológicas y de la fertilidad. Así. Dentro de las dermatológicas tenemos que la psoriasis puede estar asociada a la alopecia, la urticaria, el vitiligo. El vitiligo es una enfermedad común que también, cuando uno la ve, el paciente que lo ve a simple vista, también en general yo pienso en descartar la enfermedad celíaca. Pero lo más característico, y es, como el trabajo lo indica, es la carta de presentación, a veces la enfermedad celíaca es la enfermedad celíaca de la piel, se llama, que es la dermatitis herpetiforme, lo clásico y característico. Que corresponde justamente a la manifestación cutánea de esa intolerancia al gluten. Es una enfermedad ampollar, autoinmune, que se manifiesta en general como una erupción pápulo-vesicular pruriginosa en la superficie de extensión de las extremidades, codo, rodillas, nalga, simétrica con lesiones de rascado muy frecuentemente. Entonces, también ese paciente, sobre todo en ese paciente que tenga esa alteración a nivel de la piel, si tenemos dudas, mandarlo al dermatólogo para que la evalúe y ver si puede descartar otro tipo de enfermedad, pero pensar en esto y sobre todo para que las biopsias, porque el diagnóstico se llega a través de la biopsia de las lesiones de piel, donde se encuentran microabscesos y se hace inmunofluorescencia, también sumándole obviamente los anticuerpos para descartar la enfermedad celíaca. En general, a veces cuando se expresa a nivel de la piel, tiene pocas manifestaciones digestivas, pero es muy común que tengan afectación a nivel digestivo, asintomática. Las otras manifestaciones extradigestivas importantes son las alteraciones óseas, las osteopenias, la osteoporosis, las fracturas patológicas, donde aumenta el número de porcentaje, donde obviamente tiene más predisposición a nivel del sexo, a nivel de la mujer, y obviamente también que haya predisposición genética a las alteraciones osteoarticulares. Entonces hay que tenerla siempre en cuenta, sobre todo para el tema de los controles con el médico correspondiente, pero además también de los suplementos, de controlar como
ya vamos a ver las vitaminas, minerales, pero además de ver que el requerimiento por ahí a lo mejor no puede ser como el de la población general, que eso sabrán más ustedes, pero en general obviamente, más allá de pensar en darle suplemento calcio a la mujer menopáusica o al hombre después de los 70 años, como es la población general, por ahí a lo mejor en el celíaco, por ahí estar un poco más atento a los suplementos de calcio, vitamina D y todo lo control. A nivel ginecostétrico, los abortos recurrentes y la infertilidad es muy frecuente. Es decir, están relacionados y hay que preguntarlo, hay que indagarlo en las consultas, buscando a ver si el paciente tiene ese antecedente, para también sumarlo y sospecharlo. Las alteraciones neurológicas o psiquiátricas, como ansiedad, depresión, fatiga, son muy comunes, y el dolor de cabeza. La alteración emocional y el dolor de cabeza son también muy frecuentes en el consultorio. Que el paciente te dice, bueno, ahora después de que estoy haciendo dieta libre gluten mejoró mucho. Por ahí son un poco subjetivas, porque son por ahí signos o síntomas por ahí un poco difusos, pero en general son muy frecuentes las alteraciones a nivel de cansancio de las cefaleas. También otras alteraciones como alteraciones de marcha, neuropatía periférica. Acá hay un trabajo donde muestra que justamente el 77% de los pacientes mostraron alguna alteración o síntoma a nivel al momento del diagnóstico, mostraron alteraciones a nivel neurológico, alteración de equilibrio, con síntomas como, además de los que veo, hormigueo en los pies, o adormecimiento, dolor y la cefalea. Todo mejora en general en el seguimiento a un año de una dieta libre de gluten. Yendo al diagnóstico, hacemos un poquito de diagnóstico y después ahí paramos un poquito. Yendo al diagnóstico, lo principal es la sospecha clínica. Eso es todo lo que hablamos, pensarlo, y de ahí en más pedir la serología específica y en todo caso, si es positivo, la anatomía patológica. Pero el diagnóstico se basa en eso, en esas tres cosas: en la clínica, en la serología y en la anatomía patológica. Y para el diagnóstico, básicamente están los anticuerpos. Puse esta tabla general de anticuerpos, clásica y algunos más, donde también figura la gliadina, que hace un rato dije que no se usaba más, y eso quiere que quede claro, no pedir más anticuerpos antigliadina. Eso es uno de los errores que tenemos frecuentemente, que nos llega el paciente a veces con todo el batallón de pedido de anticuerpos, de todo. IgA, antiglutaminasa, IgG, IgG antiendomicio, IgA antigliadina común y antigliadinada. La antigliadina es un marcador que tiene baja sensibilidad y sobre todo baja especificidad, y quedó en desuso ya hace mucho tiempo. Así que eso ya, vamos a ir a un consenso general, no pedirla más la antigliadina común. Y no pedir todo el patrón justamente de anticuerpos, sino yo, le voy a decir lo que hago particularmente yo, más allá de los estudios o las cosas que haya, particularmente lo que hago por una cuestión de costo, de disponibilidad, de disponibilidad en el hospital o de costo a nivel privado, de cobertura, es pedir de entrada ante la sospecha la IgA antiglutaminasa y la IgA total acompañante. Por el déficit de IgA que hay, que es bastante frecuente, de un 5 a 10%, donde además es una entidad, el déficit de IgA, que está asociada a la enfermedad celíaca. Entonces eso lo hace más común. Entonces siempre, sí o sí, pedir las dos cosas de entrada con la sospecha, no una y la otra. Nos ha pasado también en el hospital, nos ha pasado que nos han dicho, no hacemos IgA, y si es positivo damos cualquier cosa, digamos, hacemos lo así que hay mucho error con el IgA, es simplemente para ver si hay déficit o no, y ver si no, nos quedamos cortos en la medición de la IgA antiglutaminasa dado baja si tenemos un déficit de base. Así que eso es el par que hay que pedir de entrada sí o sí. Y asociarle, yo particularmente le asocio si tengo la disponibilidad y si la sospecha es alta, por todo lo que hablamos antes, por clínica, por enfermedades asociadas, por familia de primer grado. Ahí le agrego la IgG antigliadina deaminada, que tiene una especificidad alta, ¿tá?
pero eso, IgG anticoagulina deaminada, ¿tá? Esa es la diferencia. Así que en el caso de esa mucha sospecha, yo en mi caso le pido esas tres cosas: la IgG total, la IgG anticontaminasa y la IgG anticoagulina deaminada. Tampoco pido las otras IgG. Las otras IgG y la IgG anticontaminasa en general tienen menor especificidad, entonces tampoco se pide. Acá vemos un trabajo realizado justamente por la gente que le nombré, por el doctor Mesponi, Belloni, Bay, un trabajo multicéntrico entre Estados Unidos, Argentina e Italia, donde midieron la asociación para el diagnóstico que podía haber entre estos dos anticuerpos, la anticontaminasa y los anticuerpos anticoagulina deaminados. Y mostraron que en forma conjunta, cuando el nivel de concentración es alto, tienen un valor predictivo positivo muy alto de enfermedad celíaca. Incluso, insisto, esto no se lo quede en la cabeza, pero vamos a hacer todo para ver si se podría evitar en algún momento, que es lo que se está intentando hace mucho, evitar la biopsia, no a favor nuestro que se endoscopia, pero bueno, evitar la biopsia para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Este trabajo demostró que tienen, en forma conjunta, estos dos marcadores tienen una alta especificidad y un alto valor predictivo positivo. Dos o tres palabras con respecto al antiendomicio, que también a veces se pide mucho y demás. Y demás digo por esto, porque tiene un alto costo. O sea, lo podemos pedir, pero es algo que tiene en general un alto costo, depende mucho del lugar donde se hagan, pero sobre todo eso, sobre todo el costo está hecho, incluso te contaría con esófago de mono, así que no, convengamos que no es lo ideal pedirlo por pedirlo, solamente pedirlo en casos donde hay una alta sospecha o vamos a ver algunas determinadas cosas. Como tampoco el test genético también no pedirlo solamente en determinadas circunstancias. El test genético no confirma el diagnóstico de enfermedad celíaca, eso es fundamental, saberlo, no porque tenga un test genético positivo, que en realidad, insisto, no debemos pedirlo de entrada, no confirma el diagnóstico. Se utiliza a veces en casos donde el paciente viene a la dieta libre de gluten, que a nosotros nos genera un dolor de cabeza justamente por lo que puse ahí abajo, para realizar un desafío con reintroducción al gluten, que se hace en general con esto. Se va introduciendo gluten de a poco, de acuerdo al que el paciente lo vaya tolerando. Cuanto más tiempo se pueda prolongar ese desafío, más el paciente lo pueda tolerar, más esperamos para realmente ahí pedirle esos anticuerpos que van a ser fidedignos. Si no, antes, si el paciente viene haciendo dieta libre sin gluten, el diagnóstico va a dar un falso negativo, claramente. Y ojo, aprovecho para decir también a los familiares de pacientes que son celíacos, también a veces nos pasa esto, que el paciente no hace una dieta libre de gluten, pero en general la mayoría de las veces come sin gluten. Entonces, a veces en eso, para el diagnóstico familiar, el diagnóstico donde el paciente no viene ingiriendo gluten, para las seronegativas y la potencial que ya vamos a ver, o cuando hay por ahí asociaciones con otras enfermedades. Este trabajo lo puse justamente porque, por lo que hablábamos antes de llegar a un diagnóstico sin biopsia, esto en el 2012 salió en la guía ESCAM, en la guía de la Sociedad Europea de Pediátrica, de gastroenterología. Ellos llegaron a la definición que se podía realizar en niños el diagnóstico de enfermedad celíaca sin llegar a la biopsia, como no voy a razones, claro, chicos, someterlos. Pero en realidad en la práctica, yo no sé qué te pasa a Martín, pero al final a veces la mayoría vienen diagnosticados con endoscopía, por lo menos acá en Argentina no se sigue ese patrón. Pero ese trabajo viejo demostró, y se sigue presentando, de que valores altos de transglutaminasa, más de 10 veces, y una segunda muestra con antiendomicio positivo, podría llegar a ser diagnóstico sin realizar una biopsia. Ya que hablo de pediatría, una diapositiva solamente de pediatría, porque después no llega el adulto, entonces por lo menos
saber, más allá de que uno se dedique a la pediatría, en general en los niños dan diarrea malabsortiva, vómitos, cambio de carácter, falta de apetito, pero fundamentalmente un retraso del crecimiento, un aplanamiento de la curva, de ese crecimiento y del peso, y la característica, justamente, que uno tiene en la cabeza también desde chiquito, que por eso también tiene metido en la cabeza el diagnóstico de chico de enfermedad celíaca, que no es así, pero la figura del paciente pediátrico con abdomen prominente, con la cara aplanada, con distensión y con baja talla, como para sospechar que sea celíaco. Y por eso aclaré eso, lo que decía hoy, que cualquier edad puede ser para diagnóstico de enfermedad celíaca, pero también eso, es muy común que a veces vienen familiares de pacientes con enfermedad celíaca y nos dicen, bueno, yo me hice porque mi mamá era celíaca, entonces me hice de chico y me dio negativo, yo estaba, soy celíaco. Bueno, ese es un error. Hay que seguir controlando, cada tanto periódicamente, en el paciente que hay alta sospecha de enfermedad celíaca y pedir los anticuerpos de la forma de no dar solamente un resultado definitivo con una sola muestra de filo. El diagnóstico endoscópico, que ustedes lo conozcan, básicamente, en general no es importante que lo sepan, pero nosotros tenemos algunos signos con los que nos encontramos cuando vamos a hacer una endoscopía en forma por otra causa, a veces con un hallazgo, entonces ahí lo sospechamos y vamos a tomar biopsia, y sobre todo cuando los pacientes que hacemos que tienen unos anticuerpos positivos, le hacemos una endoscopía para tratar de llegar al diagnóstico. Hay signos característicos que son el signo del peinado, que es uno de los más frecuentes, que se observa como efectuado en los pliegues, por eso la imagen de como si fuera de peine con surcos, un aspecto mosaico, una duraridad y también una disminución cuando vemos que no hay muchos pliegues, tanto sobre todo en la segunda posición del duodeno, es cuando tomamos biopsias. Biopsias que debemos tomar, por ahí también eso es importante porque a veces el diagnóstico de enfermedad celíaca depende mucho de esto. A veces, en el donde hicieron hace unos años también un trabajo del sobrediagnóstico de enfermedad celíaca, a veces en poblaciones, que no eran de ellos obviamente, que porque les llegue, no está en el patrón acá, que llegue el pedido de enfermedad celíaca, está a veces sobrediagnosticada, porque depende mucho. Hay patólogos expertos en enfermedad celíaca, patólogos que se dedican exclusivamente a eso, totalmente Modevar sobre todo, y de enfermedad celíaca. Entonces varía mucho el experto patólogo no como el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y varía mucho también de nosotros cuando tomamos las biopsias. Lo ideal sería que tomemos 2 biopsias de bulbo y 2 de primera porción y 4 biopsias de la segunda porción duodenal. Eso es bastante importante en general ahora y sobre todo con el tratamiento de la endoscopía, de la cromoendoscopía o magnificación. Por ahí a lo mejor tenemos algún rédito más como para tomar biopsias y llegar a un diagnóstico más fehaciente, sobre todo porque la superficie del intestino y del duodeno es amplísima y puede haber lugares donde realmente no esté afectado y tomamos biopsia en algún lugar y eso va a llevar a un diagnóstico de un falso negativo. Con diagnóstico que después, ahí el patólogo va a ver las alteraciones características, el aumento del linfocito, el aumento de los líderes intraepiteliales, la elongación de las criptas, la atrofia vellocitaria y de acuerdo a eso la clasificación. Básicamente estos son las alteraciones que se dan a nivel de la patología, el comportamiento de los pliegues. Esto sí que también aburre, pero bueno, es importante en general y sobre todo cuando tenemos dudas, a lo mejor si tenemos la posibilidad de radiopsiar o que esa muestra la vea otro patólogo, nos pasa habitualmente que se manda un taco de un lado al otro, si uno tiene la posibilidad como para reevaluar la muestra de los pacientes que tenemos dudas. La orientación. Y la orientación de las citas. Bueno, en nuestra zona de Sonia, cuando hacíamos endoscopía, era la encargada de tomar una muestrita de la biopsia, le ponen un papel de filtro con la vellosidad de varía un montón eso. Uno que dice experto como son. Y acá tenemos por suerte a Nefe. Hace 20 años cuando Eduardo había viajado a Japón por entonces, y justo había ido con la clasificación de March que estaba en auge, así que tenemos un excelente patrón. No. Sí, obviamente. En vez porque a veces nosotros le mandamos así como viene. Yo creo que no hay paciente de enfermedad que uno sospecha de enfermedad celíaca que Eduardo no se comunica. Se comunica siempre que hay paciente que sospecha de enfermedad celíaca, dice, pero
¿A vos te parece que eso, no? Porque a mí me genera duda con esto, con otro, los anticuerpos vienen positivos, vienen negativos, ¿qué es eso? Eduardo por lo menos bien que tengo contacto yo, ¿no? Acá se preocupa mucho, pero eso que dice Martín de la orientación de la biopsia también es fundamental para el diagnóstico correcto. Hay otras causas de atrofia vellosidentaria que no son enfermedades celíacas, alergia, infecciones por parásitos, no vale la pena demasiado que la sepan, pero saber que no toda atrofia vellosidentaria es sinónimo de enfermedad celíaca. Eso es un cuadro de diagnóstico, pero nada, lo puse para que quede básicamente, pero también si no cansa, pero básicamente el diagnóstico es eso. Y hasta acá llegamos, y si querés hacemos un break. Yo cuando diagnostico a un paciente con enfermedad celíaca, hincho un poco con esto, que guarden el diagnóstico, la endoscopía, el laboratorio con los anticuerpos y marcadores positivos, y la anatomía patológica. Esas tres cosas las guarde, ¿vale? O sea que 10 copias de cada una, hágase unos juegos, guárdelo, porque después lo va a tener que entregar, lo va a tener que, a lo mejor para conseguir algún subsidio, que no, 30.000 pesos que son ahora. No le pasó mucho, pero bueno, algo. Pero sobre todo para el diagnóstico, porque después el paciente viene y dice, no, a mí me diagnosticaron enfermedad celíaca, por ahí nos agarra un hincha como uno que le dice, ¿y cómo se diagnosticó enfermedad celíaca? Bueno, acá tiene todas las letras, está todo en regla, así soy celíaco porque tengo la veda, la endoscopía positiva, el laboratorio compatible y la patología compatible. Y se supone que si después hace dieta libre de gluten, todo eso da negativo. Así que lo tienen en ese momento. Entonces es fundamental hinchar porque tenga esas tres cosas guardadas. Dale, hacemos un reto. Sí.